El gobierno tiene que ser inclusivo, la sociedad tiene que ser inclusivo, todos tenemos que ser inclusivos. Hay áreas en el ayuntamiento donde vamos a generar una política permanente para ello. La mujer, todos tenemos capacidades, todos somos méritos, todos somos la sociedad meridana. Vamos a incluir un porcentaje superior al 50% de la parte de la mujer. Vamos a incluir al menos un 25% de la parte de los jóvenes en un tema de inclusión general. También vamos a considerar a la gente adulta. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia y mucha capacidad. En la parte de las discapacidades, de las capacidades diferentes, podemos decir que hay gente con muchísimo talento. Cuando algo no lo tienes, desarrollas otros talentos por naturaleza. Me consta, yo vengo de un barrio popular en el oriente de la ciudad, pero soy muy cercano a gente en el poniente y en el oriente. Esa es mi formación. Y quiero decirles que existe un porcentaje muy alto, y están las cifras del INEGI en los temas de la discapacidad. Es muy alto el porcentaje y de las capacidades disminuidas también. Sobre todo y también porque tiene que ver directamente con las condiciones de vida. Mientras más pobre, mientras más difícil, hay más. Y obviamente tenemos que incluirlos, tenemos que considerarlos, hacer parte de un gobierno y también de los programas de obra. Gracias, candidato. Adelante, candidato Hervé Rodríguez. En México, únicamente el 40% de las empresas y compañías cuenta con una cultura de inclusión laboral, es decir, que diseñe e implemente políticas enfocadas a personas en condición vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad y de la comunidad LGTB+. Fomentaremos la creación de políticas públicas de contratación inclusiva y que estén formalizadas en documentos concretos que respalden y protejan a estos grupos vulnerables. Asimismo, analizaremos de forma objetiva y conjunta las prácticas de contratación de las compañías. Buscaremos mediante la conciliación con las empresas y las compañías que exista un balance en la conformación de las plantillas de trabajo. Crear y establecer convenios con organismos y cámaras que promuevan la inclusión laboral, buscando que se considere dar un trato justo sin discriminar. Eliminar la creencia que estas personas están enfermas o que son menos capaces que los demás. Eliminar el maltrato a las personas con discapacidad y pugnar porque existan las facilidades en espacios y accesos adecuados para las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Gracias, candidato. Escuchamos su respuesta, candidato Víctor Cervera. La inclusión de mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, mayores de 45 años o estudiantes que estén saliendo de las carreras, no va a ser algo solo del ayuntamiento, lo van a hacer ustedes los empresarios de la construcción. ¿Cómo? Trabajando de la mano con un ayuntamiento que queremos la reactivación económica del Estado, favoreciendo el consumo local. En este caso, ¿cuál es el consumo local? Empresas yucatecas, no empresas fantasmas, empresas que puedan competir libremente, no a los favoritos del gobierno del Estado o del ayuntamiento, sino que se les permita trabajar, que sean ustedes los que puedan usar el presupuesto del ayuntamiento libremente, o sea, sin las trabas que hay ahorita, sin los testaferros que les piden las comisiones y demás. Entonces, nosotros como ayuntamiento vamos a establecer las condiciones para que ustedes puedan trabajar y entonces la solicitud va a ser, por favor, ayúdenos a esta inclusión laboral de todos estos grupos de personas y creo que de esa manera nos vamos a ver todos beneficiados desde el punto de vista ciudadano y social. Gracias, candidato. Le escuchamos, candidata Verónica Camino. Muchas gracias. Interesante iniciativa y propuesta por parte de la Cámara. Por supuesto que estamos en toda la disposición de establecer una mesa de negociación con ustedes y con otras cámaras de la construcción, porque me parece que podemos sacar algo muy interesante de esto y hacer un ganar-ganar, como es mi propuesta. Primero, por supuesto, nosotros hablamos de un esquema en el que podamos incentivarlos al momento de que ustedes puedan contratar a personas con algún tipo de discapacidad y también vamos a transversalizar esto. Hablemos de mujeres, hablemos de la comunidad de la diversidad sexual, hablemos de cualquier otro grupo vulnerable. Todos deben de ser considerados. Pero a cambio de ello también
vamos a trabajar en un esquema que les permita a ustedes fortalecerse al interior y que cada vez que se construya obra pública, infraestructura en la ciudad de Mérida lo hagamos con una perspectiva de transversalización. ¿Por qué? Tengo muy malos ejemplos como la calle 60. Cero accesibilidad. También cuando hubo un programa muy grande de repavimentación y de reconstrucción de varias zonas de Mérida, les puedo hablar de las avenidas de Juan Pablo, de todas las calles que están ahí. Reconstruyeron, pavimentaron, muy bonitos, pero en ningún punto, salvo en la avenida principal, le hicieron rampas, pero en los cruces de cada calle fueron incapaces. No sé si quien lo diseñó, o ahí sí no puedo decir porque tendría yo que haber sido parte de ese proceso, no lo fui, pero de que cada cruce de calle tuviera en los camellones una rampa para cruzar una calle a otra, ¿no? Tú tienes que evadir por completo el camellón para continuar el camino. Entonces, ese tipo de cosas nos toca trabajarlos conjuntamente. Entonces, continuamos con la candidata Nelly Ortiz. Tema que toca directamente el corazón de Nelly Ortiz. Cuando hablaba de que hay que prever los accidentes, discúlpenme, prever los accidentes, y ahora con el tema de la discapacidad, es porque tengo un hijo precisamente que es arquitecto y que tuvo un accidente y está discapacitado de la fractura de la cadera en 8 partes. Pero eso no le ha impedido, incluso diagnóstico médico, no iba a caminar. No le ha impedido tener una mente privilegiada, que le agradezco a Dios, y que está haciendo un trabajo muy fuerte en la construcción. Y si eso lo siente Nelly, definitivamente toda la gente que tiene alguna discapacidad tiene la oportunidad, así como también las mujeres y la gente de la diversidad sexual, porque al final de cuentas todos son seres humanos. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que pensar más allá de tener un dinero, de tener una industria, mucho más allá. Hay que pensar en el ser humano. Muchas gracias. Gracias, candidata. Adelante, candidato Renan Barrera. Gracias. Bueno, hace 2 años creamos un programa de estímulos para las empresas que incluyeran como parte de su nómina a las personas con algún tipo de discapacidad. Y hemos avanzado mucho en la materia, incluso los estímulos fiscales tienen que ver con descuentos en el predial, con un 15% adicional. Por cierto, adelanto que seguirá siendo propuesta que en enero paguemos con el descuento del 30%, que por primera vez en la historia se puso en este año por cuestión de la pandemia, pero que lo vamos a extender y lo vamos a proponer los 3 años de mi siguiente administración. Con la Cámara de la Industria del Vestido, por ejemplo, hemos capacitado a bordadoras que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso motriz, para que puedan ser parte de las bolsas de trabajo de las industrias maquiladoras. Perfectamente bien, podemos trabajar con la CEMIC sobre el tipo de oficios, la capacitación y los talleres que absorbería el Ayuntamiento de Mérida para que puedan ser partícipes del desarrollo de la construcción y también de las habilidades muy importantes que tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad. También hay una feria del empleo que estaremos realizando en coordinación con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que lo que busca es precisamente darles una oportunidad específica de empleo a las personas. Existe y lo vamos a ampliar. Gracias, candidato. Adelante, candidata Nínive Zúñiga. Gracias. Un tema muy sensible es la inclusión laboral, la cual es muy amplia. Pero si hablamos de los jóvenes que se acaban de recibir, vemos que nadie les quiere dar trabajo porque no tienen experiencia. Si hablamos de los adultos mayores, es el otro extremo. Ya nadie les quiere dar trabajo porque no son redituables en la actividad promedio para un patrón. Pero peor aún, para las personas con alguna discapacidad a las cuales les niegan toda oportunidad de un empleo. Para todos estos sectores vulnerables es de extrema urgencia vincular todos los sectores entre las autoridades municipales, estatales y federales. Activistas, agrupaciones civiles que generen estrategias y programas encaminados a la mejora de estos sectores olvidados. Y algo muy importante, ya el municipio debe dejar de ver el tema de la inclusión laboral como una dádiva.
porque es una obligación de la autoridad municipal. Gracias. Muchas gracias, candidata. Escuchamos, candidata Karina Pérez. Bueno, pues en ese tema soy experta. Alguna vez ustedes me ayudaron con el tema de inclusión laboral. Yo hice un programa para personas que salían de prisión. Ustedes le dieron capacitación y no, con las maquinarias. Y yo lo que hice fue darles una beca a las personas. Entonces ellos salían de prisión, obtenían una beca económica y de alimentos que yo le daba como institución, y ustedes se encargaban de la capacitación. Al final, si ellos aprendían, eran responsables, cumplían con todos los protocolos, se quedaban trabajando en las empresas que pertenecían al CEMIC. Yo creo que es un tema que podemos abordar fácilmente y en el que además voy a trabajar con dos instituciones que formaré en su momento, que es el Instituto de Capacitación Laboral y el Instituto de la Discapacidad. Dos temas que voy a entremezclar con los ejes de derechos humanos y de la inclusión. Así que creo que es un tema sencillo de hacer, en el cual solamente tenemos que sentarnos a armonizar nuestros intereses en común. Gracias. Gracias, candidata. Adelante, candidata Berenice Rivera. Gracias. El artículo 23 de la Ley del Trabajo dice: toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a condiciones equitativas, satisfactorias, pues también a la protección contra el desempleo. Y en base a esto, sin duda alguna, mi gobierno va a ser totalmente incluyente. No importa la condición de la persona. Vamos a tener que hacer, por supuesto, mesas de trabajo, sinergia con las cámaras como ustedes, para tener programas de capacitación y programas donde podamos tener a la mano de obra, que es el ciudadano, y ustedes como patrones, esta posibilidad de tener estas condiciones para ambos, condiciones efectivas y condiciones favorables para las personas. Vamos a ser 100% incluyentes. Es hora ya de tener un Mérida y ciudadanos con derechos y con dignidad. Otra cosa importante es que vamos también a facilitar a que los ciudadanos empleados también con estos programas de vialidad, urbanización, de su medio de transporte, que son para la mayoría de los usuarios, de los empleados, los camiones, todo esto, dar esta facilidad de la vialidad para que puedan transportarse a su trabajo de una manera eficaz. Y eso va a tener como resultado, pues obviamente horas eficaces del empleado y el patrón definitivo. Gracias, candidata. Adelante, candidato Jorge Carlos. Muchas gracias. Una de las principales apuestas para pasar al liderazgo en la pospandemia tienen que ser los recursos humanos. En ese sentido, yo no lo veo como una cuestión de inclusión o como una deuda social, lo veo como algo de la más estricta lógica económica. Si no incorporamos más mujeres a los sectores que tienen más potencial de desarrollo o de activación rápida, estaremos cometiendo un muy grave error, porque eso va a retrasar nuestro crecimiento. Urge que incorporemos más mujeres al sector de la construcción, urge que incorporemos más personas, adultos mayores, a las tareas de la industria de la construcción, y para eso creo que el trabajo puede ser doble. La industria, la Cámara en particular, tiene un extraordinario instituto que es el Instituto de Capacitación. En ese cuenta la beca. En la contratación cuenta el estímulo. Si a través de este procedimiento, beca de la Cámara, estímulo del municipio, podemos encontrar una sinergia, estoy seguro que le vamos a dar trabajo a muchísimas mujeres, a muchísimos adultos mayores, y estaremos dándole una nueva oportunidad a la reactivación económica.